Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana el bendito Espíritu Santo ministre en nuestro corazón, dirija nuestra vida para que juntos podamos darle la gloria, darle la honra a nuestro Padre Celestial. Qué rico que en esta mañana podamos nosotros, querido hermano, fincar nuestro corazón, nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tener ese corazón, esa disponibilidad, hermano, de agradar a nuestro Padre Celestial. Tenemos el anhelo y el deseo realmente, hermano, de poder agradar a nuestro Padre bendito. Que ese es lo que debe de motivarnos siempre a nosotros, estar siempre delante de Él. Tenemos que tener una motivación de agradarle, una motivación realmente de disponer nuestra vida todos los días. Siempre entregar nuestro corazón, hermano, a la presencia, a la disponibilidad, al deseo, al anhelo realmente de agradar a nuestro Padre Celestial. Y eso nos debe de motivar todos los días. Nos debe de tener una motivación de tener siempre en nuestro corazón, hermano, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso en esta mañana damos gracias al bendito Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, que nos guíe a su presencia, que nos guíe, hermano, a cambiar nuestro corazón realmente, a tener un corazón dispuesto a agradar a Dios. Un corazón, hermano, que siempre se preocupe realmente por agradar al Señor. Vivimos en un tiempo de durezas, vivimos en un tiempo donde el hombre, hermano, cada día está dando un paso hacia atrás. Donde en día la apostasía se llega cada día más, hermano, a manifestar en la vida de mucho creyente. Vemos lo que está pasando en Israel. A Israel le está pasando todo esto, querido hermano, porque no ha querido servir al Señor, no ha querido realmente, hermano, se ha acomodado en su propia vida. Y Dios tiene que tratar con nuestra vida todos los días. Dios tiene que manifestar, hermanos, sobre la vida de aquellos que tienen llamado. Sobre la vida de aquellos, hermanos, a quien Dios va a usar. Tiene que manifestarle en veces, hermano, que Dios, que nuestro Padre Celestial, hermano, a veces creemos que todo es felicidad, todo nuestro Padre Celestial vive riéndose, vive admirándonos, pero en veces no, el Padre se enoja con sus hijos. A veces el padre tiene que corregir a los hijos. Estamos en un tiempo de corrección. Estamos en un tiempo donde Dios, hermano, estará disciplinando a los hijos, disciplinando a aquellos a quienes llamó. Yo quiero hablarles un poquito de la importancia, hermano, de por qué Israel y aún hombres creyentes, la iglesia de Cristo, entrará en un trato. Porque han abandonado el camino de la vida. En el libro de Juan 12, versículo 24, dice: de cierto os digo, dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vean, hermano, la importancia de amar la vida. Pero cuando amamos la vida, amamos la verdad. Dice aquí que el que ama su vida la va a perder. Va a perder. ¿Qué va a perder, hermano? Va a perder la vida de Dios. quienes no aborrecen su vida, sino se complacen en su vida, viven apacentándose
Cuando las cosas les salen mal, quieren, hermano, que todo el mundo corra y les aplauda. Cuando las cosas les salen mal, quieren que uno los apaciente, cuando en realidad el hombre tiene que correr a pedirle perdón a Dios. Por eso dice que el que ama su vida perderá la vida que Dios le dio. Se perderá de muchas cosas. Estamos viviendo en tiempos gloriosos, tiempos maravillosos, como lo que pasó en Israel en estos días, hermano, cómo Israel pudo defenderse. Claro, la mano poderosa de Dios estaba sobre de él. Pero Israel está siendo tratado. Está siendo, hermano, los juicios de él están cayendo sobre de él, hermano, como también a la iglesia. La iglesia, Israel es el reloj profético de la iglesia. También, hermano, la iglesia de Cristo va a ser probada, va a ser tratada. Pero mucho hombre, mucho creyente va a ser tratado, porque amaron su vida y perdieron la forma o la vida de ser servidores. Por eso el Señor dijo, si alguno me sirve, sírvanme. Perdieron la forma de servirle, perdieron la forma que tenían, hermano, en el espíritu, dejando a un lado al espíritu, y se amaron a sí mismos. Empezaron a buscar sus propios beneficios. Querido hermano, quiero que entienda usted algo, que mucha gente estamos ya entrando en tiempos de apostasía. La apostasía, querido hermano, es alguien que empieza a un abandono hacia su vida, dejando las cosas espirituales. Y es cuando Dios va a empezar a tratar, va a empezar a enviar juicios sobre las personas, hermano, sobre el creyente que quiere amarse a sí mismo, y están abandonando al bendito Espíritu Santo. Algunos, hermanos, el Espíritu Santo se complace en su vida que llevan, y a otros realmente el Espíritu Santo está tratando con su vida. Yo creo con mi corazón que van a venir tratos en la vida de muchas personas, como le pasó a Pedro. Los van a zarandear, porque no hay sabiduría. Estamos viviendo tiempos de mucha ocupación en la vida de cada hombre, en el afán de cada uno en la tierra, inventando excusas para no servir a Dios, inventando excusas para no buscar a Dios, inventando excusas para no entregarse de plano al Señor, aún oyendo, aún sabiendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto, y que todo lo que está sucediendo, querido hermano, precisamente es porque la gente ha dejado de servir a Dios. La gente tiene una actitud, mucho creyente, mucho servidor, tiene una actitud completamente reprobada con el Espíritu Santo. La gente está muy ocupada, ya sea que está ocupada en sus quehaceres, está muy ocupados en su mente pensando en la carne, pensando en su vida, pensando en el pecado. Hermano, y ha sido entendido que, porque el Señor habló en mi corazón, sobre todo hablamos de ganar la vida hablando la verdad. Nosotros tenemos que recuperar la vida que tenemos, hermano, hablando y diciendo la verdad. Por eso la Escritura dice que el que confiesa esa parte alcanza la misericordia. Entonces, la vida de los hijos, la vida de los hijos es servir, es vivir el Evangelio, y no ser un cristiano religioso en lo que solamente, hermano, no hay llenura del Espíritu, no hay llenura de la palabra. Servir al Señor no solamente significa ocuparse, es ocuparse, hermano, en lo secular. Servir al Señor significa realmente ocuparse en el Espíritu, ofrecerse al Señor. Hermano, Él está tomando y Él está llamando.
Pero mucho pueblo de Dios, mucho servidor de Dios va a ser tratado. Dios lo va a pasar por un trato fuerte en su vida. Por cuanto mucho las guerras representan, hermano, ¿por qué Dios está enviando juicios? ¿Por qué Dios está manifestando? Se comenta mucho por ahí que a los musulmanes se les está presentando nuestro Señor Jesucristo, a muchos judíos se les está presentando el Señor Jesucristo, y a ellos se les está manifestando porque la gente no quiere ir a salvar, la gente no quiere ir a predicar el evangelio a sus lugares. Por eso hay creyentes, hermano, que solo viven en una fantasía, solo viven encerrados en cuatro iglesias, en cuatro paredes. Pero realmente Dios, hermano, está usando a gente que realmente Dios le están provocando la sonrisa, le están provocando el gozo, le están provocando la alegría a nuestro Padre Celestial. A gente a quien Dios no llamó y a quienes no tomó son los que realmente están haciendo un trabajo. A muchos creyentes a quienes se les haya dado un privilegio, se les haya dado una manifestación del Espíritu Santo, estarán pasando por un trato de Dios. Todo el mundo cree tener la razón en todo lo que hace, en todo lo que piensa, sin hablar la palabra, sin someterse a la bendita palabra, sin apegarse a la verdad de Dios. Por esta causa, la palabra de Dios, hermano, hay gente que no creen que es importante tener la palabra de Dios en la boca, y hay gente que cree que no es importante hablar la fe. Es de suma importancia tener el temor a Dios, sobre todo de aquellos, querido hermano, que se les puso la palabra. Ayer escuchaba yo un testimonio que me gustó mucho y me hizo reflexionar mucho. Este hombre decía, era un hombre que, hermano, era director de alabanza del grupo Torrefuerte, un ministerio que empezó a crecer mucho, hermano, y se dedicaron, dice que él era un pastor. Y le preguntaron sobre la alabanza, y él dijo algo. Dijo, no somos necesarios, dijo. ¿Por qué le preguntaron eso? ¿Por qué? Porque dice que ellos tuvieron como 10 años, algo así, de fama. Estuvieron andando por muchos lados. Les iba bien. Al principio les iba bien. Él como pastor dice que de repente dice, ¿por qué no sacamos un disco? ¿Por qué no va bien? Y empezaron a irse bien. Pero dice que de repente empezó ahí las cosas mal, los dejaban mal. Dice que ellos se perdieron en la fama, se perdieron, y hasta que un día dice que preguntándole a Dios por qué ellos habían dejado, hermano, los dejaban plantados, los que les robaban el dinero de todo lo que hacían. Entonces dice que Dios les habló y les dijo, ya no les necesito. Dice que desde entonces se acabó ese ministerio, porque ya Dios los había desechado, ya Dios no los quería. ¿Por qué, hermano? Porque un día ellos empezaron a velar por sus propios intereses, empezaron a darse la fama, empezaron, hermano, a glorificarse a ellos mismos, empezaron a velar por ellos mismos, y hasta que un día les dijo, Dios, ya no te necesito. Eso me llamó mucho la atención, que hay creyentes que Dios tiene llamado para ellos, que tiene propósito para ellos, pero que un día ya no los va a necesitar. Ya no los va a necesitar, querido hermano, sino van a entrar en un trato con Dios. Porque quitaron la verdad de su boca. Ahora, hermano, hablan amargura, hablan tristeza,
Dios a Israel lo mandaron, hermano, a predicarlo. Por eso Israel va al final, cuando después que pase este trato, él predicará hasta los confines de la tierra. Será el que lleve el último mensaje, del mensaje de evangelización en los últimos días. Porque hay momentos donde Dios desecha al hombre. Desecha sobre todo a aquellos a quienes Dios les dio la confianza, les puso en ellos palabra de Dios. Escuchando ese testimonio, a mí se me quedó y el Espíritu me habló, hermano, en ese momento y me dijo: muchos perderán su vida, perderán la vida por no hablar la verdad. Y muchos la van a hablar, la van a ganar por decir la verdad, por mantener la verdad en su boca. Por eso dice en el libro de Éxodo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca se ha sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y le dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar. Entonces Jehová se enojó con Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien? He aquí, él te saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras que yo estaré con tu boca y con la suya, y te enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti por lugar de boca, y tú serás para él lugar de Dios, y tomarás en tu mano, en tu mano esta vara en el cual harás tus señales. Dios se enojó con Moisés porque él dejó de hablar. Él no quería hablar, decía que era torpe. Dios, hay gente, tiene llamados, tiene sus escogidos. A muchos Dios, hermano, yo creo que a los que va Dios, los que van a realmente entrar en la apostasía son aquellos que han dejado hablar la verdad. Aquellos que en su vida ya no dicen las cosas como las dice Dios. Ya no han perdido la fe. Porque el propósito de que nosotros hayamos recibido un ministerio, un don, una gracia, le haya dado Dios la sabiduría de entender el bendito evangelio, Dios se los va a demandar. Y quien no lo haga, querido hermano, va a entrar en un trato. Van a entrar en un trato. Aquel que deja el ministerio, aquel que abandona su gracia, su servicio a Dios, Dios va a tratar con él. Va a tratar con él, hermano. Y es lo que está Dios haciendo con Israel. Está tratando con él. Porque de último terminará llevando el evangelio. Dios va a tratar duramente con él. Va a enviarles juicio, porque Dios está enojado con Israel, porque Dios está enojado con Moisés, con la gente, aquellos que dejan la palabra, la verdad, la dejan tirada y empiezan a hablar de ellos mismos, que prefieren que vaya otro. Claro que sí, porque Dios no va a detener su obra. No estamos en el tiempo final, en la recta final, donde Dios usará hombres realmente a quienes le provoquen una sonrisa y no a aquellos que les provoquen un enojo a Dios. Aquellos que Dios los llamó, le están provocando un enojo. Hay gente que realmente son más agradables aquellos que realmente hablan una verdad. Hermano, no tienen ministerio, no tienen un don, pero Dios les pone palabra para estar ayudando a los demás, para estar salvando a los demás. Esos son los que realmente están agradando a Dios. Yo creo con todo mi corazón, porque Dios ni caso le hizo a Elías. Ni caso le hizo a Elías cuando le dijo: levántate. ¿Qué haces aquí, Elías? Deja de estarte quejando de tus problemas, levanta y ve a ungir. Ve a hacer tu trabajo. Los tiene que sacar. Es que me está pasando esto, me está pasando lo otro. Sobre todo aquellos que tienen un conocimiento, tienen un servicio. Un día predicaron la palabra, un día estaban prendidos y abandonaron al Señor. Dios está enojado con ellos. Por eso estamos entrando en una apostasía. Hermano, la apostasía yo veo que se va a reflejar en aquellos que les tienen una gracia, un ministerio, un don. Hay gente que está perdiendo el temor a Dios. Hoy en día mucha gente dejará de hablar lo que el Señor está hablando para que los demás se salven. Moisés no quiso eso y Dios estaba enojado con Moisés.
Es más, tanto le repercutió a Moisés ese enojo de Dios, hermano, que cuando Moisés, una de las cosas que llegó a hacer es que todas las cosas las hacía con enojo. La prueba está que golpeó la roca, y eso le trajo una consecuencia donde no entrar a Canaán. Hermano, hay gente que no está entrando en el Espíritu, no está disfrutando en el Espíritu, porque, hermano, han dejado de servir a Dios. Muchas cosas de las que la gente le pasa, de aquellos servidores, ha sido porque dejaron al Espíritu Santo. Mucha gente, mucho servidor, muchas siervas, mucho pastor, mucho apóstol, hermano, están metidos en problemas porque Dios está tratando con su vida. No van a salir de los problemas hasta que realmente no entiendan y se arrepientan de sus pecados. Hoy mucha gente que el Señor los usa dejarán de hablar la verdad de Dios, y vemos que el Señor se enojó mucho con Moisés, porque a los que nos mandó a hablar la verdad, hermano, ya no, y ahora piensan que son cristianos, no piensan que son siervos, que son siervas. Ahora son capaces de tirar todo por estar preocupados en sí mismos. Dios te va a sacar, hermano. Y si crees que estás orando porque Dios, Señor, te va a sacar de ahí. Vas a entrar en un trato. Si no entiendes la importancia, que lo que importa aquí ahorita es la salvación de las demás. Es hablar la verdad. Serán otros los que estarán haciendo realmente el trabajo de hablar la verdad, porque el Señor está hablando a través, dice el Señor, hermano, que levantaría rocas que hablaran, levantaría piedras, hermanos, que hablaran la verdad. Y a los que Dios envió, a los que Dios levantó, hoy están metidos y sumergidos, huyendo, llenos de miedo, hermano, hablando nada más de su propia vida. Van a entrar en un trato, porque muchos han dejado de hablar la verdad, no hay verdad en su boca, todo el tiempo tienen un lenguaje de amargados, un lenguaje de ira, un lenguaje de decepción, como le pasó a Jonás. No les ves contento por lo que Dios esté haciendo. No les ven contento porque Dios viene. No les ven contento, hermano, porque la palabra de Dios está siendo predicada. A los apóstoles cuando los azotaban, hermano, les pasaba de todo, hermano. Perdían de todo, les iba mal, hermano. Ellos no perdieron el gozo y decían ellos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Salían gozosos, salían alegres. Hoy la gente se está amargando. No les puede pasar nada, no les pueden tener tantito situación en su vida porque tiran todo, abandonan todo. Tienen un lenguaje de amargado, tienen un lenguaje de víctimas, tienen un lenguaje de ira, un lenguaje de decepción, como que si Dios, hermano, tuviera la culpa de todo esto. Mientras el mundo se está muriendo, mientras el mundo, hermano, no hay quien vaya a salvarlos, porque a los que Dios levantó están como Elías. Es que me están persiguiendo, es que me está pasando esto, y es que me hice esto, y es que lo otro. Es decepcionante. Pero yo no le digo, Elías, te entiendo, Elías. No dejaré que nadie sufra, Elías. Mientras otros necesitan ser levantados, mientras otros necesitan ser salvados, hay una gran decepción en aquellos a que Dios le ha levantado. Sin embargo, Dios va a tratar con ellos. Dios los va a azotar. Por eso la Escritura dice que hay tengamos mucho cuidado de aquellos que broten una raíz de amargura, porque se apartarán de Dios, dejarán el camino de la verdad. Primera de Samuel 15, versículo 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová de los holocaustos y víctimas con que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué como pecado de adivinación es la rebelión y como los ídolos la idolatría, la obstinación? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también desechado para que no seas rey.
Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora a mi pueblo y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Mucho creyente a maneras de Saúl. Saúl defendía que era una persona que obedecía a Dios. Él tenía una responsabilidad de ir, de guiar, de ejercer, hermano, de ayudar a otros a vencer. Él dejó de desobedecer la palabra de Dios y Dios lo desechó para que no sea rey. ¿Qué es lo que hizo el Señor con su vida? Quitó su espíritu. El Espíritu de Dios no es un juego para sentirse caliente, ni para tirar aceite, ni para sentir, hermano, oro. Eso no existe. Quien diga que eso existe, no existe. Ni para hacer dientes de amalgama, lo que quieren. Eso no existe, querido hermano. El bendito Espíritu es para salvación, para que le dé la victoria al pueblo, para que ayude a un pueblo a sacar. El Evangelio es exclusivamente para salvación de las almas. La unción, el Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios. Por eso cuando ungieron a David, hermano, fue a pelear las batallas del pueblo. No se estaba lamentando de su vida. Y por eso Dios levantó rápidamente a David. Lo ungieron rápidamente. Porque ya Goliat, hermano, se había levantado contra el pueblo de Israel, contra los ejércitos del Señor. Teniendo un ministro cobarde, un siervo, una sierva cobarde. Por eso los cobardes van a ir, los que no enfrentaron, hermano, los que los problemas les ganaron y dijeron no enfrentar las cosas, hermano, en Dios, sino que se apaciguaron ahí. Espero que cuando el Señor venga, a muchos va a encontrar amargados. Va a encontrar, hermano, que Dios se apiade de sus problemas, porque no quisieron servir a Dios, estaban en un trato. Dios va a tratar mucha gente. Es lamentable que hayan servidores en este tiempo, siervos y siervas, que realmente, hermano, están siendo engañados, están siendo ministrados para que abandonen el camino de Dios, para que abandonen su servicio a Dios, para que abandonen su dedicación a Dios. Acá dice que Dios les tiene que quitar el espíritu, les quitó el espíritu de Dios a Saúl, porque decía que era un obediente, hermano, pero solamente son creyentes derrotados, que no quieren matar la carne, que no quieren obedecer al Señor, que siempre tienen fracasos en su vida. ¿Acaso usted ve la vida de Noé, la vida de David, la vida de Abraham, la vida de Moisés? ¿Acaso ellos no tenían problemas? ¿Quién no tiene problemas, hermano? Dígame usted. ¿Quién no está pasando por una situación fuerte? Pero lo único que nos hace fuerte a nosotros se llama Espíritu Santo. Por eso el Señor diga al débil, fuerte soy. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor le dijo a este de Pablo, que el poder se perfecciona en su debilidad. Pero nunca dejar tirado nada. Creyentes que hablan de Dios como que si estuvieran derrotados, cristianos. Por eso usted no ande publicando, hermano, su vida derrotada, su vida. Estos son para gente que está derrotada. Siervos y siervas, como que si Dios, hermano, como si estuvieran realmente fracasados. ¿Dónde está el que tenemos Espíritu Santo? Realmente el Espíritu Santo va a salirse de muchas personas. Van a entrar en una apostasía, van a entrar en una rebelión. Las cosas nos pasan como consecuencias por no tener la palabra de fe en nuestra boca. Mucha gente se le fue quitado la palabra de fe. Se apartó del Espíritu Santo de su vida, hermano, no para muerte, sino para que Dios trate con ellos. Cuando no hay palabra del Señor en la boca de un hijo de Dios, de una hija de Dios, esta persona, hermano, ha perdido la vida. Ha perdido la vida en Cristo. Ha perdido la vida en el Espíritu. Ahora lleva una vida carnal, una vida diabólica, una vida humana.
siempre está peleando, siempre está discutiendo, no tiene el Espíritu Santo en su vida porque se le fue quitado, como a Saúl. Profesan que son obedientes a la verdad y están amargados, están peleando con todo el mundo. Hermano, no hay Espíritu Santo porque no les dan la victoria, no tienen fe en su boca. Siempre hablan personas derrotadas, siempre son personas de miedo, simplemente dejan todo tirado. Dios les quitó el respaldo en la posición que estaban, Dios se los quitó. Hay gente que no tiene temor. Procura, hermano, que esto no suceda en su vida. Esto es muy lamentable. ¿Ven el caso de Jonás? Y estoy hablando de la gente amargada, la gente enojada, que ya no tiene el Espíritu, eran servidores. Jonás 1, el versículo 3. Y cuando hablamos de enojo, no estamos hablando porque Dios se enoja, pero cuando la gente no cumple. Pero hay quienes se enojan porque ya no tienen el Espíritu. Vi tu palabra, dice de Jehová Jonás, y dice: levántate, fue a Nínive, a pregonar contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y se levantó Jonás, dice Jonás se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová. Se fue lejos de la presencia de Dios. Y mucha gente puede ir a la iglesia, pero está lejos de Dios. Porque en lugar de estar predicando la palabra, ¿de qué sirve que tengan Espíritu Santo, hermano? Si en lugar de ir a predicar el Espíritu Santo viven encerrados, viven hablando de sus problemas, metiéndose en problemas. Se llenó, Jonás estaba lleno de enojo. Por eso el creyente que Jonás significa paloma. Un hombre que fue llenado del Espíritu Santo para predicar. Una persona que fue llenado del Espíritu Santo. Una persona que tiene Espíritu Santo. Solo piensa en salvar. Solo piensa en ayudar. Solo piensa, hermano, en levantar la vida de otros. Solo piensa en misericordia. Siempre piensa en piedad. Siempre piensa, hermano, de cómo ser útil para la obra de Dios. Una persona que ha dejado al Espíritu Santo, lo ha dejado, y está enojado con él porque lo va a meter en un trato, es aquel que ahora se preocupa en su vida. Ahora, hermano, que ahora su camino es otro. Una característica de un siervo, de una sierva que no tiene Espíritu Santo, es que no piensa en la salvación de los demás. No es que no tenga, no estoy diciendo que no sea salvo, sino a quienes Dios tiene una encomienda especial para este tiempo. ¿Y estos dejaron de agradar a Dios? Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. El creyente que ya no tiene comunión con el Señor, su vida está llena de enojo, de amargura, de tristeza, de hermano, de cargos de conciencia. ¿Saben por qué pasa esto? Porque Dios los llamó para salvar a otros, para edificar a otros, para enseñarles la verdad a otros, hermano, y ahora ya no les importa. Ahora hay que estar, mira, saben que estamos llegando en un tiempo, hermano, tan increíble de ver, que en lugar de que estemos predicándole a la gente que de afuera que no conoce al Señor, ahora hay que estarle predicando a los siervos y a las siervas. Hay que estarle predicando al mismo pueblo de Dios que sea salvo. Y eso es el colmo, que a los que Dios escogió para salvación, ahora hay que estar predicándoles a ellos salvación. Ahora estamos predicándonos a nosotros mismos en lugar de ir a predicar el Evangelio. Por eso Dios empezó a tratar la vida de Saúl, lo metió en un trato, el trato de Saúl fue de muerte, metió en un trato la vida de Jonás. Lo metió en un trato, lo hizo pasar por muchas cosas, pero él tenía que ir. Hermano, la vida de Jonás, una de las cosas que cuando a alguien no le importa la vida de los demás, siempre vive hablando mal de los demás, porque Jonás hablaba mal de los demás. Siempre hablaba mal de los demás. En su boca ya no estaba la verdad.
Ya no habían palabras de edificación, de fe, de poder. Ahora, por eso es increíble que siervos y siervas se junten con las personas que no tienen el Espíritu de Dios, que son desobedientes y rebeldes. Dime con quién anda y te diré, perdón, hermano, pero hay gente que en realidad, no me acuerdo bien de ese refrán, ¿verdad? Pero le voy a decir algo, ¿con quién andas, hermano? ¿Con quién andas? Las malas compañías. ¿Qué hace una sierva, un siervo metidos con personas que no temen a Dios? Terminará por ese mismo camino. Terminará mal. Porque la palabra andad significa compañero. Nuestro compañero se llama Espíritu Santo. Usted debe de andar con la gente que tiene Espíritu Santo. La gente que le pueda corregir, la gente que le pueda ayudar, la gente que le puede decir, no va por ahí el asunto. Aunque se molesten. Porque si no, el Espíritu Santo se va a apartar de ellos. A usted le debe de convenir estar con gente sabia, gente temerosa. Pero hay gente que le molesta, que hay gente que les esté diciendo, no es así, no es así. Ay, van corriendo con la gente que, hermano, que no tiene el Espíritu Santo. En su boca no hay la expresión, no hay la preocupación, en su boca no hay misericordia, en su boca no hay compasión. Estoy hablando de siervos que siempre buscan su propio interés. No hay palabra en su boca. Se convirtieron en chismosos, siempre están hablando, siempre están llenos de enojo sobre las personas que hay que salvar. Por eso es triste ver que hay hombres y mujeres que son pastoras, son pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestros, son ayudas, son todo, hermano. Y en realidad en su boca no está, hay que orar, hay que pedir misericordia, tenemos que intervenir, tenemos que hablar, tenemos que decir, hermano, ya te fijaste de aquella persona, y ya te fijaste de la otra, y mira qué está haciendo. Mira, híjole, hermano, estos no tienen el Espíritu Santo. Hoy muchos siervos, muchas siervas, nada más se dedican a vigilar la vida de otros. No tienen Espíritu Santo. Su boca cuando hablan de amargura, no hablan con misericordia, no hablan con compasión. No tienen Espíritu Santo. ¿Por qué, querido hermano? Porque quieren vivir su vida. No quieren vivir el Evangelio. Y eso es lo que está pasando con Israel hoy. Dios tiene que enviarse un juicio hoy, hermano. Y hoy como decía ese siervo, decía, el hombre, no es indispensable. Cuando Dios dice hasta aquí, se acabó todo. Dios ya no los usa. Ya no sienten el Espíritu. Ya no sienten el deseo de servir a Dios. Todo aquel que pone un pie para atrás y empieza a hacer cosas de desobediencia y rebelión, el Espíritu de Dios se está apartando de ellos. Hasta que un día se queden solos. Entonces va a venir el trato, querido hermano. Y agárrese. Porque no habrá oración, no habrá poder que lo salve. Porque están jugando. El Espíritu Santo no cree que es para que creen que todo el mundo lo tiene. No. El Espíritu Santo nos enfoca a tener dos cosas: el amor a la palabra, hablar la verdad, las cosas como son, mantenernos en la fe y siempre en el amor al prójimo, a buscar el amor a la salvación. Que no cometan el mismo error, la equivocación, que un día los lleva al pecado, los lleva nuevamente a distraerse de Dios. La versión Ausejo dice en Efesios 4:30, dice, y no consistéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros a Cristo. Gente que todo el tiempo está molesta, todo el tiempo está enojada, todo el tiempo anda gritando, todo el tiempo hablan como si fueran amargados. Siempre de su boca no salen palabras que edifiquen, no sale, hermanos, son malediciosos con todo mundo. Estos no tienen al Espíritu Santo, aunque digan y lo griten que sí, no sirven para salvación.
La versión Ausejo dice: no disgustes al Espíritu Santo de Dios en el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Acaso no se enojó Dios con Moisés? Manda otro. Dios tuvo que usar a Aarón. Por eso el que no quiere que Dios lo use, va a usar a otro. Elías era un hombre lleno del Espíritu. Ya no quería ir. Y le tuvo que venir un trato de Dios. Y eso lo tuvo que llevar. En el libro de la Liga Bíblica dice: no entristezcas al Espíritu Santo. Este es el sello de que ustedes fueron marcados y el que serán reconocidos en el día de la salvación. Fíjense, están llenos de enojo todo el tiempo. Cuánto hombre y mujer creyentes en el Espíritu del Señor se están apartando del Espíritu. Dejaron de pensar en la salvación de las almas y por no tener comunión con el bendito Espíritu Santo, su vida volvió a ser desobediente, volvió a la rebeldía. Hermano, dicen que sí obedecen al Espíritu, dicen que sí hay palabra, pero que el Espíritu Santo, hermano, dejaron de servir en el altar. Aquí hay un problema grande: la rebelión, la apostasía, se está preparando ya. Por eso Dios está quitando el Espíritu, hermano, y azotando a la gente, metiéndolos en un juicio, porque hoy a los que Dios llamó no quieren ni hablar como Moisés. Dios se enojó con Moisés, hermano, y aquí dice que Dios quitó el Espíritu Santo de mucha gente porque no se preocupaban por la salvación de las almas. Porque prefirieron ganar su vida, pero la estaban perdiendo. Perdieron que la vida en el Espíritu, perdieron la vida en el Señor, perdieron la vida en espiritual, perdieron la vida y se llenaron de enojo, se llenaron de amargura. Todo el tiempo están enojados, todo el tiempo miran la vida de las personas sin preocuparse por la salvación, sin preocuparse. Mira, hermano, créame con todo mi corazón que mientras usted o yo, si quiere usted, estamos preocupados por lo que me pasa, y la verdad lo que nos pasa es desobediencia, lo que nos pasa es rebelión, lo que nos pasa es dejar de servir, lo que nos pasa es que ya no busco la palabra, lo que me pasa es que ya no busco el Espíritu. Todo es consecuencia de lo que no hacemos en Dios. Créame que nos va a decir: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí? Ni caso nos van a hacer. Pero créame que los ojos de Dios están por la salvación. El mundo se está cayendo en pedazos, el mundo se está acabando, los juicios de Dios están cayendo, y mientras los siervos y los siervos están lamentándose por lo que le pasa por causa de su pecado, de su obediencia y de todo, hermano, Dios tiene que levantar las rocas, tienen que levantar para aquellos a quienes Dios no llamó, a quienes Dios no escogió, para realmente traer la salvación de muchas almas. Muchas almas. Créame que Dios está con aquellos que están salvando que con aquellos que están encerrados. Porque a los que estaban encerrados y les dio Espíritu Santo, les va a venir un trato. Dios va a tratar con ellos. Y no van a salir de ellos. Dios se enojó contra Moisés. Aunque Dios lo había bendecido bien, le había ido bien. Hermano, pero al no tener la palabra, la verdad, no decir las cosas como son, dejaron la palabra, dejaron el Espíritu. Dice en Deuteronomio 9, versículo 6, Dios les dio la buena tierra, hermano, pero dice en el versículo: por lo tanto sabe que por tu justicia que Jehová tu Dios te da buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová en Horeb. Horeb significa monte de Dios. Dice: provocaste la ira de Jehová y Jehová se enojó contra vosotros para destruirlos. Cuando yo subí al monte para recibir la palabra de la tabla en el pacto, dice, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni agua. Fíjese, hermano, dice que Dios se enojó con ellos por rebeldes. No entraron, hermano, al reino de Dios porque Dios estaba tratando con ellos. Estaba Dios enojado porque ellos, por más que les hablaba, hermano, ellos estaban refugiados en sus propias vidas.
lamentándose en su propia vida. No es en vano tener Espíritu Santo. Hay quienes Dios no los toca porque son salvos, pero hay quienes a quien Dios usó, hermano, a quien Dios derramó, tienen una gracia, tienen un poder, tienen algo de parte de Dios para salvar a gente. Dios va a tratar muy fuertemente con ellos. Entiendan que lo más importante no es estarse lamentando, sino que lo más importante es estar salvando. Por eso hay que tener temor a Dios. Por eso dice que quisieron salvar su vida, quisieron recuperar su vida antigua, quisieran tener su vida donde no tuvieran ningún compromiso, pero la estaban perdiendo. Perdieron la vida espiritual, perdieron la gloria de Dios, perdieron lo más importante del bendito evangelio de estar con el Cristo en este tiempo, haciendo un trabajo precioso, salvando, hermano, en medio de una guerra, en medio de una gran gloria de Dios, en derramamiento del evangelio, cómo se predicará para salvación de las almas. Oh, hermano, esto es lo mejor que nos pudo haber pasado, hermano, es que seamos parte de este llamamiento, salvando almas, no dejando de servir, no dejando de nada tirado, porque entonces Dios se va a enojar con nosotros. Se enojó con Moisés por no hablar, se enojó con Elías por no ir y hacer la obra de Dios, ir a ungir a otros y levantar a otros. Se enojó. Hoy se enoja el Espíritu Santo por no importarnos a nosotros la salvación de otros, por andar en rebeldía, en desobediencia. Hay discípulos que se le fue encomendado salvar al pueblo de Dios, llevar palabra, ser usados, y ahora solo hablan de decepción. Ahora hablan todo el tiempo que viven quejándose de lo que les pasa, molestos con todo el mundo y sobre todo afirmando, hermano, que sí son desobedientes, hermano, que hay rebeldía, manifestando, hermano, que no hay obediencia, no hay una obediencia a la palabra, no hay una obediencia al Espíritu Santo. Cambió el carácter y en la boca se demostraba si tenían fe o no. En la boca, hermano, ya no estaba la verdad, ya no estaba las cosas como son. El carácter era terrible ya. Ya no había la palabra de la verdad, de la fe, del poder, de ayudar a otros a apartarlos del pecado. Ya no habían chisme, murmuración, habían, hermano, solamente atacar la vida de los demás. En el libro de Oseas, eso es una demostración de que no está el Espíritu Santo en la vida de un siervo o de una sierva. La gente puede decir, yo tengo Espíritu Santo, pero se demuestra por el carácter y por la boca, que no son usados. Estos son los que van a causar apostasía. Estos son los que se van a causar rebelión para el tiempo final. Usted no puede dejar tirado nada, porque Dios va a tratar con su vida. En el caso de Pedro, van a ser zarandeados. Mucha gente, siervos y siervas, van a ser zarandeados en este tiempo. Porque así como Saúl, así como Jonás, así como Moisés, que en lugar de ser de bendición están golpeando, tratando con dureza el espíritu, tratando con dureza la palabra, hermano, todo les molesta de Dios. Van a ser tratados. En Oseas 4, versículo 5, caerás por lo tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Dice, del pecado de mi pueblo come, y en su maldad levantan su alma. Hermano, ahora ya no les importaba el conocimiento, ahora ya no les importaba la salvación de las almas, ahora les importaba la vida de las personas. Comían del pecado de mi pueblo, de su maldad se llenaban. La versión del día dice, mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Cambiaron a quien en su gloria
en algo deshonroso. El pecado de mi pueblo es su comida. Se regordean en su perversidad. Ahora, hermano, parece ser que los sacerdotes, los ministros, quien las ayudas, hermano, su vida ahora es hablar de los demás. Ya no es hablar de la palabra, ya no es ayudar a los otros, de decir la fe, ministrar lo que Dios está. Ahora su conversación es hablar de los demás, pedir. Ya no hay la intercesión, ya no es el clamor hacia Dios por las almas. Ahora, hermano, es mirar que alguien caiga. De su boca no sale nada bueno, no sale nada de la palabra, ni del carácter del Espíritu del Señor. Dejaron de ser compasivos, todo les molesta, dejaron la misericordia, no tomaron en cuenta a Dios. Se deleitan siempre hallando fallos, equivocaciones en la vida de los demás. Viene hoy un tiempo así como Dios está tratando con Israel. Gente que Dios llamó a predicar el evangelio. Así también en este tiempo Dios va a tratar con aquellos hermanos que han dejado su privilegio, han dejado su servicio, han dejado decir la verdad como deben de ser las cosas. Ya no dicen, ya no hablan sobre la obediencia, ya no hablan sobre lo delicado que es rebelarse, ya no hablan de lo delicado que es dejar de servir, ya no hablan de lo delicado de mantenerse firme en la fe, ya no hablan nada de eso, hablan todo lo contrario. En Oseas dice, cuanto más eran los sacerdotes, más pecaban contra mí. Otra versión dice, la Dios habla hoy, dice, más pecaban contra mí. Dice, cambiaré su honra en afrenta. Ahora serán avergonzados. Antes eran honrados, ahora van a ser avergonzados. Viven del pecado de mi pueblo, pero dice, por eso anhelaban que mi gente peque. No, hermano, dice que anhelaba que la gente peque, buscando, hermano, contaminando la vida de los demás para que también pequen y se rebelen con, no, Dios mío, no. Ahora los que se rebelan, desobedecen, los que todo, hermano, andan buscando a la gente así para que también hagan lo mismo. Dice que Dios los va a avergonzar tremendamente, va a venir un trato. Por eso lo que más vale para Dios es que se obedezca la palabra, se obedezca el bendito Espíritu, de siempre teniendo la preocupación, hermano, de la salvación de los demás. Hay gente que en realidad, seas pastor, profeta, apóstol, siervo, ayuda, pastoras, quien sea, mucha gente está de adorno en una iglesia, apacentándose a sí mismo, solo se miran ellos mismos, quieren ser atendidos, quieren ser reconocidos, hermano, como si fueran la gran cosa, que los llamen por su nombre de honor, y de su boca no sale, y de su boca de ellos no sale una palabra que edifique, ni estando en casa, ni fuera de casa, ni en iglesia, hermano. Están destruyendo hoy a mucho pueblo de Dios. Quienes están destruyendo hoy al pueblo de Dios son aquellos que puso Dios a salvarlo. Eso lo dice en Oseas 4. Dejaron el conocimiento. Dice que Saúl estaba destruyendo a un pueblo. Esos sacerdotes estaban destruyendo a un pueblo. Elías ya estaba abandonando un pueblo. Hermano, no se llenan de la verdad. Se llenaron del pecado de los demás. No se llenaron del Espíritu. Están llenos de enojo, de amargura, de grito, de celos, de envidia, pleitos. En su boca no sale la verdad, no dicen las cosas como son. Su boca, hermano, no tienen educación para salvar. No hay misericordia del Señor. Hoy a estos hay que estarles hablando del Señor. Hemos llegado a un tiempo donde a los servidores hay que estarles evangelizando, salvándolos, ya no a los de afuera. Es el colmo, hermano. Hoy pecan más la gente que está adentro que los que están afuera. Hoy pecan más los servidores, que le faltan al respeto a Dios, no siendo obedientes, son desleales, son infieles al Espíritu, se enojan que le digan, hermano, que hay desobediencia, que hay rebeldía.
Se enoja que digan que son obedientes y que no tienen el Espíritu, cuando vemos que en realidad ellos dicen que sí son obedientes, ellos dicen que sí tienen el Espíritu, cuando vemos que no. Voy terminando con en Isaías, dice hermano 63 versículo 8, porque dijo ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Mi pueblo no miente, mi pueblo dice la verdad, las cosas son como son. Por eso dice hermano, en toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, los levantó todos los días de su antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Había un pueblo que no mentía, que decía la verdad. De repente empezaron, ya no hablaban con fe, ya no hablaban de obediencia, ya no hablaban de fidelidad, ya no hablaban que pase lo que pase, que serle fiel a Dios. Ahora ya no hablaban de hermanos, de no rebelarse contra Dios, de quitar el pecado, de siempre ira. Ya no hablaban. Dice, el Espíritu se enojó con ellos y se volvió su enemigo y peleó contra ellos. Entonces entraron en un trato. A eso se llama apostasía. Hoy para muchos sirvientes el Espíritu se volvió su enemigo. Dejó de ser parte de ellos, porque todo el tiempo están en rebeldía. Realmente los siervos deben de tener el Espíritu en su vida para poder agradar a Dios. Sin el Espíritu Santo es como la fe. No puede agradar a Dios, hermano. Sin el Espíritu en la palabra que se llama fe, ¿cómo podemos adorar a Dios cuando la Escritura dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad? ¿Cómo puede adorar a Dios? ¿Cómo puede adorar a Dios? ¿Cómo puede alabar a Dios si no tiene la palabra y el Espíritu? Hermano, hay que decir la verdad, hay que hablar la verdad, hay que andar en la verdad. El Espíritu es el que da vida, dijo el Señor. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso el Señor dijo que el que quiera salvar su vida. ¿Cuál vida? ¿Cuál es la vida? La vida es el Espíritu. La vida es la palabra. Y yo les he dado espíritu y se les he dado la palabra. Pero aquel que quiera salvar su vida es aquel que quiere quitarse la palabra, es el que quiere quitarse el espíritu en su vida. ¿Y qué hizo? Se apartó el Espíritu, apartaron la palabra y Dios se enojó con ellos. Se enojó el Espíritu con ellos, se enojó el Cristo con ellos. Porque ya ahora le estaban haciendo la guerra al propio pueblo que estaban salvando. Ya no andaban en la verdad, ya no practicaban la verdad, ya no andaban en la verdad, ya no decían la verdad. El que no dice la verdad, hermano, el que no practica la verdad, el que no habla la verdad, no está ganando, está perdiendo su relación con Dios. Y Dios, el hombre que pierde su relación con Dios, Dios se enoja con él y lo mete en un trato. Dios va a proteger y va a salvar a su pueblo y va a usar en este tiempo va a usar a las piedras. Serán más la gente dura, la gente que no conoce a Dios, Dios los va a usar para estar salvando a otra. Hay gente que en realidad habla lo correcto. Hay mujeres que hablan de respeto hacia su esposo y no conocen a Dios. Pero ¿cuántas siervas, cuántas pastoras, cuántas ayudas, cuántos líderes no se paran en un púlpito a hablar de respeto y que realmente se cumplan? ¿Cuánto pastor, cuánto hermano no hablan de ese temor a Dios, cuando ese respeto al Espíritu Santo y aferrarse a eso? ¿Cuánta gente estará hablando
O tú andas gente, no tendrás, pero hay gente de afuera que tiene respeto, tiene temor a Dios, que dan un buen consejo. Hay hombres en iglesia, mujeres en iglesia que no enseñan a los jóvenes a respetar a sus padres, a respetar a los adultos. Hay gente de allá afuera que enseña respeto, hermano, respeto a su padre, respeto a la gente adulta. ¿A quién cree que se agrada a Dios, hermano? Por eso estar en una iglesia no agrada a nadie. Lo que realmente agrada a Dios es andar en la palabra, es andar en el Espíritu. La palabra de Dios hay que hablarla, hay que practicarla, hay que obedecerla. Perdemos la vida cuando negamos la verdad, decimos mentira contra ella, se practica la desobediencia. ¿Quieres ganar la vida? La vida espiritual, la vida en el Espíritu, la vida en Cristo, la vida en el Señor. Realmente di las cosas como son. Las cosas en tu vida como son. Y enséñala. Cuando nosotros desobedecemos, mentimos. Cuando nos rebelamos, mentimos. Porque ya no estamos practicando la verdad. Porque ya no andamos en la verdad. Hay que quitarse esa máscara de apariencia. Porque Dios la conoce bien. Todo lo que no se ve, o todo lo que se ve, si se ven obras buenas, ahí va en el camino de Dios. Si se ven obras malas, ¿por qué el hombre cuando hace lo malo todavía dice que está haciendo lo bueno? Y por eso la Escritura digo que el Señor dijo, verá que no puede haber un árbol que dé frutos, un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. Ganamos la vida al decir la verdad. Perdemos la vida al decir la mentira. Es una mentira cuando no se vive en el Espíritu. Hermano, hay gente que no será necesaria. Dios lo quitará de rey, de dirección. Dios le quitará el sacerdocio, le quitará la palabra, le quitará el poder. De repente ya ni Dios no los usa, de repente ya en su boca no está la palabra, de repente ya dejaron su servicio y ahora se ve, en lugar de que antes se veían los dones, profetizaba, Dios los usaba para ministrar, ahorita lo único que van a ver son chismes, son murmuraciones, son nada más demandan honor, demandan que los admiren, nada más van a ver en la boca de ellos, no estará la palabra, estará la vida de los demás. Estos son a la gente que dice que son obedientes, que tienen al Espíritu, pero con sus hechos demuestran que no tienen un carácter, no tienen un carácter compasivo, no tienen un carácter de misericordia, no tienen un carácter, hermano, inclinado hacia la salvación de los demás. Ya Dios no los respalda. Y estos creyentes van a entrar en un trato si no se arrepienten. Porque el Señor ya no está con ellos, el Señor está en contra de ellos. Hay que estarle predicando a los que dicen que saben, hay que estarles predicando a los que dicen que están llenos del Espíritu. Y hay que dejarlos ahí. Hay que salvar a la gente, hermano. Llénate del Espíritu Santo, llénate de la palabra, porque es obediencia y es fidelidad. No dejes tirado nada. No hables que es bueno dejar de servir a Dios. No hables lo contrario, porque es desobediencia. A algunos Dios no se los va a demandar porque en realidad no hicieron compromiso, no tienen llamado, pero hay gente que está haciendo lo correcto. Obedece, enseñen la obediencia, enseñen la fidelidad, enseñen la dedicación, enseñen amor a la palabra, enseñen amor al Espíritu, que en realidad Él nos lleva a hablar siempre la verdad, andar en la verdad y practicar la verdad. A Dios, a muchos sirvientes, a muchos ministros, los va a meter en un trato en este tiempo. Los va a meter en un trato en este tiempo.
y no habrá poder que los salve hasta que no se cumpla y reconozca que están haciendo mal. El evangelio en este tiempo se llama salvación, no quejarse. Afírmate en el Señor, hermano, no dejes nada, porque es el tiempo donde hay que estar donde el Cristo está. Cristo no está en un templo. Cristo está con aquellos que le agradan, aquellos que están realmente sirviendo juntamente con Él por amor a las almas. Es lo más rico, hermano, de nuestra vida como hijos de Dios. Que Dios bendiga tu vida, Carla. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios les use en gran manera. Si has dejado algo, vuelve al Señor, afírmate. Que Dios les guarde. Dios les bendiga. Verónica Rodríguez, Dios les bendiga. Que Dios les use en gran manera. Reina Valdés, vuélvanse al Señor. Ade Berenice, vuélvanse al Señor. Que Dios, Fermín Aguas, Dios les vuélvanse al Señor. Jessica Díaz, vuélvanse al Señor. Que Dios les use. Andrés Silveria, que Dios les use, vuélvanse al Señor. Angélica Paredes, vuélvanse al Señor. Yuli Mangrego, que Dios les vuélvanse al Señor. Realmente, que Betsabe Ordóñez, vuélvanse al Señor. A los hermanos allá, el pastor en tierra de Sal, vuélvanse al Señor. Preocúpense en todo, debemos de preocuparnos por las almas, todo preocuparnos por estar llenos de la palabra y del Espíritu Santo, hermano, porque de una manera vendrá un trato sobre todos aquellos. Nos van a un trato fuerte, porque estos son los que van a provocar la apostasía, son los que van a provocar la rebelión dentro de las iglesias, diciendo que ahora los servidores se pueden vivir así, mientras el mundo se está acabando. Nosotros somos de los que somos usados por el Espíritu, aunque tenemos 1000 problemas, aunque tenemos tribulaciones y angustia, no nos preocupamos porque Dios está con nosotros. Son parte de la escuelita, son parte, pero ganamos la vida diciendo la verdad. Ganamos la vida predicando realmente la verdad y andando en el Espíritu. Que Dios me los bendiga en esta mañana, todos los hermanos y hermanas que estuvieron en esta mañana. Que Dios les use, querido hermano. Ganamos al decir la verdad, ganamos al practicar la verdad y ganamos en andar en la verdad. Que Dios me los guarde. Denle like a la página y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Que Dios le use, hermano. Usted ofrézcase, usted entréguese al Señor, porque hay cosas maravillosas que lo que importa como hijo de Dios es la obediencia. Sobre todo la obediencia. La obediencia por encima. Hablamos sobre todo la obediencia a Dios. La obediencia al Espíritu. Ese es nuestro lenguaje. Pase lo que pase, de su boca no quite la palabra obediencia. No la quite. Porque si se deja escuchar, el Espíritu de Dios se ha apartado. El Espíritu de Dios puede estar enojado con nosotros. Que Dios te guarde, hermano. Que Dios le use. Ayúdenos a compartir. Y ayudemos a los hermanos, a la gente que realmente necesita ser salva. Muchas gracias. Es que Dios me los bendiga, hermano.